La ciudad de Potosí tiene múltiples características y tiene una relevancia a nivel local, para la historia local de Potosí, pero también a nivel regional, sudamericano y andino, y a nivel mundial, ¿no? La ciudad de Potosí fue, digamos, las minas de plata, donde se encontraron las minas de plata más abundantes en el siglo XVI hasta la época colonial, hasta el siglo XVIII, y por lo tanto fue motor de la economía minera, de la economía americana, pero también de la economía mundial. Claro. Y lo que yo trabajo en particular es entender Potosí desde el punto de vista de cómo funcionaba desde la perspectiva urbana, como pensar Potosí más allá de pensarlo como un centro productivo, sino pensarlo como un paisaje minero urbano, como un paisaje urbano. Y eso es lo que me ha llevado a ponerle atención al problema del agua, de cómo la gente y el Imperio Español en particular trató de resolver el abastecer a una de las ciudades más grandes de la época temprana moderna, ¿no? Potosí, solo para dar un dato, ¿no? Potosí entre el final del siglo XVI y comienzo del siglo XVII tenía más de 120.000 habitantes y según una cifra llegó a tener a 160.000 habitantes. Y esta ciudad fue descubierta por los españoles, las minas de plata, en 1545. Entonces se trata de una ciudad que creció muy rápidamente, un campamento minero que se transformó en una metrópoli. Entonces, la otra particularidad que tiene Potosí es que Potosí se encuentra a 4.060 metros sobre el nivel del mar. Entonces también hay todo un componente del punto de vista ambiental, físico, de cómo se podía abastecer a la cantidad de gente que vivía en Potosí, pero también de dotar de energía hidráulica a la producción minera. Entonces, lo que mi proyecto trata de analizar es cómo el Imperio Español y cómo la gente resolvieron el tema del agua y cómo haciendo eso dieron vida a esta ciudad minera que sostuvo la economía mundial. Claro. Julio, ¿y cómo nace específicamente tu interés por estudiar Potosí específicamente? Sí, yo creo que ahí siempre hay como una combinación entre lo que uno lee, lo que uno conoce previamente y lo que uno también viaja, ¿no? Entonces, yo creo que la primera vez que yo empecé a leer de Potosí fue cuando estaba estudiando en Arica, en la Universidad de Tarapacá, en el pregrado, porque la ciudad de Arica tiene una conexión directa, digamos, con la economía del Alto Perú, de la Universidad Chaca en Bolivia. Entonces, entender Arica era también entender Potosí, ¿no? El circuito económico entre los dos. Y posteriormente yo hice un magíster en la Universidad de Chile donde trabajé con el profesor Jorge Hidalgo y me tocó leer el libro de Peter Bakewell, Los mineros de la montaña roja. Y ya en la introducción él pone digamos, la descripción geográfica de Potosí. Siempre me llamó la atención Potosí desde ese punto de vista, ¿no? De encontrar de que una de las características fundamentales de Potosí era un sistema de lagunas artificiales que los potosinos, los mineros, la corona española construyeron, ¿no? Son las lagunas de la cordillera Caricari. Entonces, posteriormente me tocó viajar por un congreso de historia a Bolivia y tuve la oportunidad de conocer Potosí, que es fascinado por eso. Y posteriormente conversaciones con mis profesores acá en Davis y particularmente con el profesor Chuck Walker, que es mi advisor, me apuntaron a tratar de explorar ese tema. Ya en mi tesis pregrado había trabajado temas de agua, siempre me fascinaron en particular. Y como siempre, una tesis pregrado es mucho más acotada desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista espacial. Y lo que me interesaba acá en el doctorado es tratar de volver al tema del agua, pero verlo desde, digamos, el lugar que tuvo el agua dentro de la formación del mundo colonial. Y creo que de ahí convergieron todos estos factores que me llevaron a repensar el tema del proyecto, de pensarlo a partir de Potosí. ¿Y podrías profundizar un poco más específicamente en torno al agua, el rol del agua en tu proyecto específicamente, al ser un trabajo también de historia medioambiental, ¿cierto? Sí, sí, sin indudable. Sí, yo creo que el tema del agua da para distintos enfoques, ¿no? Y a mí lo que me interesa, bueno, como del punto de vista de partida, es considerar que
una de las cosas que yo valoro, yo aprecio de lo que enfatiza enfoques como la historia ambiental, pero también otros enfoques, ¿no? La historia ambiental, digamos, es uno de los campos, uno de los enfoques que más creció en el último año en la historiografía internacional y en particular en Estados Unidos, pero no solo en América Latina y también con la influencia de la escuela Loanal, el interés por lo geográfico, lo ambiental siempre ha estado presente en nuestra historiografía latinoamericana. Pero una de las cosas que yo aprecio de la historia ambiental es poner nuevamente el hecho de que la acción humana no pasa en un vacío, ¿no? Que la acción humana pasa en relación con un ambiente físico. Y de ese punto de vista, lo que me interesa el agua no es el agua en sí misma como una construcción abstracta, sino que me interesa cómo la ciudad y cómo la gente interactuaba con el ambiente. Y ahí es bastante interesante ver, digamos, todas las discusiones que uno puede ver desde el punto de vista del agua, ¿no? En el caso de Potosí, por ejemplo, uno de los elementos clave para entender Potosí es la ribera de los ingenios. Esto era un arroyo, un río artificial que fue construido con una serie de embalses que estaban en la cordillera de Caricari. Y según un texto del siglo XVIII, uno de los propósitos de la construcción de la ribera fue dotar de energía hidráulica a los molinos que ayudaban a purificar la plata. Pero también ayudaba el agua a segregar la ciudad entre los barrios indígenas, las rancherías de los indios, y el barrio de los españoles. Entonces, el agua permite entender todo el tema de los procesos biológicos, los procesos de energía, pero también la construcción de la ciudad desde el punto de vista urbano, de su trazado. Y también ahí es bastante interesante ver dentro del marco del agua lo que es la política hidráulica, lo que yo considero que es el rol que el Estado español o el Imperio español tenía respecto a cuál era el uso que se le podía dar al agua. Y lo otro es las prácticas hidráulicas, que es lo que sucedía desde abajo, digamos, con las negociaciones por su acceso, sus luchas por acceso, la respuesta, los consensos, los conflictos, las decisiones tecnológicas que pasaban por debajo, ¿no? Entonces, es bastante interesante notarse como pensar el agua desde el punto de vista del diseño urbano, ecológico del Imperio Español desde arriba, pero también apreciar cómo esto sucedía desde abajo en el terreno mismo. Claro. ¿Y cómo se inserta Potosí en el contexto del capitalismo global de esa época, o lo que podríamos llamar capitalismo global? ¿Cómo lo visualizas tú en el siglo XVI, siglo XVII? Sí, Potosí fue vital. Fue vital. Hay toda una línea de trabajo en la historiografía latinoamericana que empezó con trabajos de historia económica, como lo de Carlos Sempa Tasadurian, y también que siguieron los trabajos de la historia, los estudios andinos, los estudios bolivianos, que han llamado la atención respecto a cómo Potosí funcionó como un motor del mercado interno americano, ¿no? Un polo de atracción. Potosí, sostener Potosí significaba sostener a una población, significaba enviar productos alimenticios, aguardiente, hoja de coca, productos marítimos desde el Océano Pacífico, madera, etc., ¿no? Entonces, Potosí, al igual como otros centros, como Lima en la época colonial, funcionaban como polo de arrastre de la economía interna americana, ¿no? Entonces uno tiene esa línea de interpretación que, desde el punto de vista de la economía, Potosí fue vital para el funcionamiento de la economía sudamericana, el mercado interno. Pero por otra parte, Potosí era el centro productivo de la plata, ¿no? Ahí estaba la Casa Moneda, donde se acuñaba plata, y hay toda otra línea de trabajo de otros historiadores que han podido trazar la importancia de la plata no solamente para las finanzas del Imperio Español, sino para el desarrollo de la economía monetaria global. O sea, Claro. la acuñación de moneda de plata y la plata potosina fue fundamental en los intercambios entre distintos imperios, en distintos contextos, ¿no? A nivel global. En China, en el Mediterráneo, claro, entonces Potosí es clave de ese doble punto de vista, ¿no? Para el mercado interno americano, pero también para la economía monetaria mundial. Esa pregunta es clave.
Yo lo que trato de subrayar, que el hecho de que sin agua no hay plata, ¿no? Y eso era algo que la autoridad española era muy, muy consciente. Pero en distintos momentos, corregidores de Potosí, que son, digamos, las autoridades locales, ¿no? A nivel provincial, decía que Potosí dependía de agua, dependía del azogue, que es el mercurio, un elemento vital para purificar la plata, y de los indios, ¿no? Entonces, Potosí, digamos, dentro de la visión de las autoridades, era una máquina, ¿no? La máquina de plata. De hecho, es el término que utilizaba la autoridad de la época, ¿no? La gran máquina de Potosí, la gran máquina de plata. Y esa máquina dependía de un conjunto de factores y componentes que uno tenía, por un lado, el acceso a la energía, pero también, digamos, la mano de obra, que eran las poblaciones indígenas, y también poblaciones esclavas, ¿no? Que también llegaron a trabajar a Potosí, especialmente en la Casa de Moneda. Entonces, el agua cumple un rol fundamental en ese sentido porque, por una parte, ayuda a sostener a la ciudad y, por lo tanto, a los trabajadores mismos, ¿no? Pero, por otra parte, el agua también es necesaria para movilizar los ingenios mineros, ¿no? Entonces, yo diría que hay una relación íntima, ¿no? Desde el punto de vista práctico, ¿no? De la relación, digamos, a la dominación colonial en Potosí, con la dominación al mismo tiempo, o con la remodelación al mismo tiempo del espacio físico, ¿no? El acceso al agua a partir de la creación de las lagunas, estos embalses artificiales, requiere mano de obra indígena. Y al mismo tiempo, tras construir un embalse, se puede tener más agua para asegurar más producción de plata y sostener a una mayor población trabajadora. Entonces es como una especie digamos, de relación recíproca, ¿no? El control del trabajo y la remodelación del espacio físico para la obtención del agua va de la mano. Y eso es algo que la autoridad española fueron muy conscientes en su momento.